Bienvenidos a Ortodoxia. Hoy tenemos en el canal a un grande, don Gregorio Luri. Encantado de tenerte por aquí. Bueno, muchas gracias por lo de grandes son, pero son 1,83, que Pues ya es esta bastante. altura que había tampoco para estos tiempos decir que sea la de un monstruo. Don Gregorio, hace un año sacaste este libro por la editorial Ariel, La imaginación conservadora. Pondré el link aquí abajo para el que lo quiera comprar o le interese. Quería empezar con la palabra conservador. Es decir, el significante que tiene conservador, al menos aquí en España, es bastante negativo, tanto que los propios partidos que digamos que tiene un electorado conservador, se prefieren denominar liberales o liberal conservadores, ¿no? Como poniendo liberal al principio, como purgando, limpiando la palabra conservador. ¿Qué es ser conservador? Fíjate, es curioso, ¿no? Esto que comentas, porque es cierto, es efectivamente así. Pero esto no habla tanto del conservadurismo como de nuestra percepción de nosotros mismos. Claro. En Gran Bretaña existen y se mueven con normalidad dentro del Partido Conservador los que se denominan a sí mismos conservadores rojos, por decirlo así, es decir, conservadores de izquierda. Es decir, el mundo conservador es muy plural y nosotros, obviamente, debido a nuestra propia historia, pues tendemos a pensar que el conservadurismo es bueno, digamos que es una lacra, qué pobre, es conservador, ¿no? Como si tuviese un defecto congénito. En realidad, si nos ponemos a ver el mundo de la vida tal como se nos muestra, todo el mundo es conservador, Mm. ¿no? Todo el mundo quiere tener una cierta relación con su pasado, saber de dónde viene, incluso llevarse bien con su propio pasado. Todo el mundo quiere tener una continuidad biográfica en el que se vea cómo el pasado, el presente y el futuro pues tienen un sentido. Todo el mundo quiere valorar las pequeñas cosas que hay a su alrededor. Todo el mundo sabe que es muy difícil construir una catedral, pero que es facilísimo destruirla, que un niño con una caja de cerillas puede destruir una catedral, pero construirla es una labor de siglos. Todo el mundo quiere sentirse propietario de algo en el sentido de que son tus pequeñas o tus grandes propiedades, pero vamos a hablar de las pequeñas, que son las que tenemos acceso las personas normales y corrientes. Esas pequeñas propiedades son valiosas porque contribuyen a tu sentido de la libertad. Y yo me pillas ahora en mi cuarto rodeado de unos cuantos libros. Para mí es importante que esos libros sean míos, no porque tenga un sentido de la propiedad extrañísima, sino porque forman parte de mi biografía. Claro. Cada uno de ellos lo he leído, lo tengo subrayado. Hay algunos que tengo varios ejemplares porque se me han ido destrozando a medida que los usaba. Todo esto forma parte de tu propia biografía. Lo que ocurre básicamente con nosotros en España es que los conservadores han sido más bien conservasuyos. Han conservado muy bien su patrimonio y han pensado muy poco en la salud colectiva. Claro. Pero tengo la sensación de que todo esto está cambiando muy rápidamente. Sí. Una de las cosas que haces en el libro, que me parecen más interesantes y que no se suele ver mucho, es que dialogas con la tradición española. Es decir, coges a los escolásticos de Salamanca, pasas a Jovellanos, pasas a Balmes, Vázquez de Mella. ¿Crees que es necesario dialogar con nuestra tradición y por qué no se hace tanto? ¿O porque directamente se desprecia y se busca pues, al foráneo? Incluso en el ámbito conservador se cita más a Burker o Alexis de Tocqueville que a un Balmes Sí. o a un Jovellanos. ¿Por qué pasa esto y crees que es necesario recuperar nuestra tradición? A ver, la respuesta de por qué pasa es muy sencilla, por ignorancia, Hmm. ¿no? ¿Es necesario recuperarlos? Sí, te lo planteo en condicional, si sus ideas, su pensamiento nos sirven como estímulo para pensarnos a nosotros mismos. ¿No? Y yo creo que sí, yo creo que sí. Podría añadir una tercera, porque hay gente en nuestro pasado, gente muy notable, que escriben muy bien y piensan muy bien.
Pero independientemente de eso, se trata de saber si podemos pensarnos a nosotros mismos a partir de ellos. Y yo creo que sí, que nos entendemos mejor, que sabemos dónde estamos cuando recurres a esos pensadores. Lo que es normal en cualquier país del mundo, en Italia dialogan con sus pensadores y con los del resto del mundo, pero con los suyos. En Alemania, en Francia, en Inglaterra, por supuesto, debería ser normal también entre nosotros. Mira, tengo que añadirte algo que para mí ha sido muy importante. Y además no lo esperaba en absoluto. He recibido tantas y tantas mails, llamadas, de gente joven que se ha puesto en contacto conmigo para agradecerme que les ayudase a descubrir pues a pensadores notables, ¿no?, de nuestra tradición. Eso no me lo esperaba porque daba por supuesto que eso se hacía en la universidad. Y entonces he descubierto que vivimos, y aquí sí que hay una patología extraña, que vivimos muy de espaldas a nuestra tradición. Pero ¿sabes qué? Quiero ser optimista y quiero creer que, puesto que esos pensadores son valiosos, son pensamiento en los debates normales de nuestro tiempo. Don Gregorio, ¿qué es lo moderno? Dime, ¿perdona? Ah, se cortó un poco. ¿Qué es lo moderno? ¿Qué es lo moderno? Sí. ¿Qué es lo moderno? Mira, eso es un término porque moderno y hacía referencia a una situación temporal. Lo que pasa es que en nuestro tiempo lo moderno se ha cargado de valor. Que lo moderno es una categoría moral. Si alguna, qué sé yo, cualquier cosa la presentas como moderna, y no te digo ya nada, si la presentas como innovadora, ya no necesitas justificar que sea buena. Entonces, no solamente es una situación cronológica, sino que se ha cargado axiológicamente. Y eso es algo muy propio de nuestro tiempo, ¿no? El creer que, puesto que vives en el presente, tu presente tiene una superioridad moral con respecto a cualquier pasado. Claro. Y eso te hace que vivamos la historia, constituimos el presente en tribunal, en el que todo el pasado y todo el futuro tiene que venir a rendirnos cuentas. Yo lo que propongo es que la perspectiva conservadora debería ser otra. Deberíamos mirar el presente desde el pasado y entonces se ven, creo yo, las cosas con mayor claridad. Una palabra que se repite mucho a lo largo del libro es la palabra politeia. ¿Qué es la politeia? Estaba recuperando que tenía de parecer pedante, ¿no?, con esta palabra, pero no encontraba ni sustitutos. Me parecía que fuese una palabra agotada. Creo que es una palabra que está olvidada en nuestro vocabulario político actual y que es interesante recuperarla, porque además tiene, dentro de nuestra tradición, tiene, bueno, una gran cantidad de pensadores que están detrás de ella y toda una serie de referencias críticas muy interesantes. La politeia es lo que podríamos decir el carácter espontáneo de un pueblo, ¿no? El carácter espontáneo de un pueblo. Es aquello sobre lo cual se asienta, quieras o no quieras, todo el resto del edificio de ese pueblo, el constitucional, el de las costumbres, el artístico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué entendemos a veces también determinadas actitudes de nuestro pasado? Porque entendemos, pues, ¿qué te diría yo? Que un Unamuno solo podía ser español. Claro. No te lo imaginas, no te imaginas un Unamuno belga o escocés. ¿Lo que ocurre entre Unamuno y nosotros? Pues que algo nuestro, muy nuestro, se ve reflejado en él, ¿no? Te diría que incluso en Ortega, en muchas de sus reacciones, Ortega solo puede ser español, a pesar de ser el filósofo más internacional, ¿no?, del siglo XX. Porque, bueno, aunque solo sea por la relación que tiene con España, esa relación intensa, intensísima,
con un amor que nunca acabas de definirlo bien y puedes esperar demasiado ser correspondido, pues ahí te encuentras, es decir, lo que en Cataluña se llama un tarannà. Tiene un carácter, una manera de ser que no es fija, obviamente va evolucionando en el tiempo, pero si quieres conocerte, quieres pensarte bien, tienes que preguntarte por esto, ¿qué es la politeia? Platón es un término muy rico en la antigüedad. En tiempos de Platón, en el siglo IV y en el siglo V y en el siglo IV antes de Cristo, se decía que la politeia era el alma de la ciudad, ¿no? Así como el ser humano es un cuerpo que en potencia tiene vida y lo que pone en vida al cuerpo es su alma, pues digamos que en una comunidad política los que llegan son la materia política a la que dará vida política, la inmersión en su propia politeia. Don Gregorio, Europa, entre Atenas y Jerusalén. ¿Qué quieres decir con esto? Ese es un problema mayor que en el momento que te lo planteas te acompaña. Es una reflexión que surge en el siglo XIX, que está presente, aunque no lo formule así, pero está presente con gran claridad en Donoso, y yo creo que incluso se podría decir que Donoso es el primer pensador en llevar esa cuestión al término político. Podríamos decir lo siguiente: Atenas es la ciudad de la razón, en la cual lo que haya que creerse debe aportarnos buenos argumentos para ser creído, ¿no? Mientras que Jerusalén es la ciudad de la fe. Hay cosas que tienes que creerlas para comprenderlas, Claro. ¿no? Y digamos que, y esa es la gran tesis de Lev Shestov o sobre todo de Leo Strauss, Europa es una tensión entre fe y razón y fe, ¿no? Y eso es lo que dice Strauss que ha constituido, que está es el nervio fundamental de la cultura europea. Los griegos te dicen que lo que es fundamental para la vida es el análisis racional de tu propia vida, y desde Jerusalén te dicen que lo que no nace de la fe es pecado. Y si te analizas bien, pues ves cómo buena parte de tus comportamientos, buena parte incluso de aquellos comportamientos ante los cuales los demás creen que tienes una seguridad que lo soporta, pues simplemente son prejuicios, son prejuicios basados en la fe. Y buena parte de aquellas cosas que a veces crees que están basadas en prejuicios, pues tienes razones que las podrías explicar. Ahora bien, no estoy utilizando prejuicio de manera negativa. Creo cada vez con mayor claridad que aquello que decía Sir Roger Scruton, de que el intelectual está para decirle a la gente que sus prejuicios son verdaderos, tiene mucho sentido. Sí. ¿Qué diferencia hay entre un conservador y un liberal? A ver, primero, no me imagino un conservador que no tenga unas dosis de liberalismo. Claro. No me lo imagino. Entre otras cosas, porque ese conservadurismo sin liberalismo es la reacción. Es el reaccionario que cree no solamente que todo lo pasado fue mejor, sino que no acaba de entender que los demás no piensen como él, ¿no? Claro. Es decir, un componente del liberalismo, que el liberalismo en definitiva, yo lo definiría de esta forma: el liberalismo es la actitud existencial que cree que somos demasiado ignorantes para permitirnos el lujo de ser dogmáticos, pero que sabemos de muchísimas cosas para permitirnos el lujo de ser escépticos. Esa situación intermedia, que parece que es el alma del liberal, forma parte, a mi modo de ver, del alma del conservador. Burke era un liberal, y Tocqueville en determinadas actitudes también es un liberal, y los dos están considerados como figuras esenciales en el conservadurismo. Lo que sí que puede haber diferencias es en la concepción de la actividad económica y de la vida económica de un liberal y de un conservador.
creo que para el conservador lo que hemos llamado estado del bienestar es un elemento esencial de una sociedad sana. No solamente lo creo, sino que además en la tradición conservadora, si nosotros analizamos la España del siglo XIX, las grandes aportaciones sociales vienen de los conservadores, de los liberales mucha retórica, pero a la hora de la verdad, ¿quién trae, pues qué sé yo, la ley de huelga oponiéndose a su propio partido? Pues es Maura. ¿Quién introduce la cuestión social en España? Es Cánovas. ¿Quién introduce también toda la legislación sobre seguridad en el trabajo? Es Dato. Y podríamos ir más, ¿no? Diciendo más nombres. Yo creo que hay muy buenas razones conservadoras para justificar, apoyar y estimular el estado del bienestar. Otra palabra, digamos así, de nuevo cuño, que también tiene un significante peyorativo es el neoconservadurismo. ¿Qué es el neoconservadurismo? Porque sé que le has dedicado escritos a ello. Bueno, el que podríamos decir que es el padre del neoconservadurismo norteamericano decía que un neoconservador es un izquierdista golpeado por la realidad. ¿Mm? Pues bien, ese es mi caso. Es buena. Ya sí, para terminar, ¿crees que hay futuro para el conservadurismo político? Es decir, ¿puede que se conjuguen mayorías dentro de, digamos, del conservadurismo o de una etiqueta que englobe el conservadurismo, sea cual sea? Sí, sí, sin duda, sin duda. De eso lo tengo clarísimo. Lo que pasa es que el conservadurismo tiene que asumir banderas que son propias y que no puede permitir que se las arrebaten. ¿Qué te diría yo? La ecología. Si la Pues, ecología no es una razón, que claro. no es un motivo conservador, ya me dirás tú cuál puede ser por su propia esencia. La ecología. Otra cosa es después cómo lo vehicules, cómo lo respondas, sí, pero la ecología en sí misma es un elemento clarísimamente del conservadurismo. Tendrá el conservadurismo posiblemente en nuestro tiempo tendrá pocas posibilidades de constituir mayorías parlamentarias. Por lo tanto, tiene que trabajar muy a fondo sus posibles alianzas, ¿no? Y dentro de esas alianzas, yo diría que la natural es siempre el liberalismo, Claro. los liberales. Pero eso hay que trabajarlo, hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Estoy convencido de que tiene futuro porque el conservadurismo, eh, eh, especialmente en nuestro tiempo, en el que vamos, me parece a mí, a una deriva muy, muy emotivista de la vida en común, de la política, en el que hay un poco la sensación de que si no te quejas de algo no puedes tener razón de algo. El conservadurismo hoy introduce en la política elementos tan inusuales como puede ser el agradecimiento, ¿no? La concepción, si hemos dicho antes que el estado del bienestar es una causa liberal, hay que añadir ahora otra cosa, que es una causa conservadora, perdona. Hay que añadir una cosa, el estado del bienestar es una causa conservadora en la medida en que la ciudadanía entiende que es posible gracias a una solidaridad colectiva. Dicho de otra forma, ¿podemos estar de acuerdo con las becas? Pues claro, ¿cómo no vas a estar de acuerdo con las becas y ayudar a la persona pues que las necesite? Ahora bien, las becas no son un regalo gratuito del gobierno. No es el gobierno el que regala las becas, es un ejercicio de solidaridad colectiva el que las hace posible. Entonces, resaltar esa solidaridad imprescindible para la vida en común, desmontar esa idea de que el Estado es un hotel en el que todos tenemos derecho a ser bien atendidos por el mero hecho de haber llegado ahí. Sí. El Estado, en la medida en que todos contribuimos a su mantenimiento, es decir, la solidaridad hoy, en la práctica, cuando estamos viendo pues que a la izquierda le gusta presentarse a sí misma como una donadora general, ¿no? De libertades, de recursos. No, no, no. No es el gobierno, no es la izquierda, no es, si no existe esa solidaridad básica, no tenemos ni sanidad de calidad. Pues bien, la solidaridad es también una de las grandes causas conservadoras.
Pues, don Gregorio, encantado por estos minutos que me has concedido y pues cuando saques otro nuevo libro, pues ya te veré por aquí haciéndote algunas preguntas. Muchas gracias. Perfecto. Me tienes a tu disposición. Oye, muchas gracias, ¿eh? Gracias.